son detalles. Bueno, como todavía estamos en el 19 es del práctico 4 esto, ¿no? Entonces hay que usar lo principal en este caso es como, bueno, por ahí tenemos que tratar de usar las herramientas que vimos en esa unidad, digamos, y la unidad esta es la de congruencias. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sabemos que si yo tomo congruencia en esta igualdad, lo del lado izquierdo va a ser congruente a lo del lado derecho. Entonces, la idea es acá es tratar de jugar con la congruencia, con alguna congruencia, módulo, algún número que nos ayude a tratar de sacar, a deducir qué deberían cumplir estos tres números X y Z si existieran. Porque justamente, como pasa mucho con los enunciados de Lean, probar. ¿Leandro? Sí, No estás compartiendo pantalla. gracias por avisarme. Me olvidé. Ahora sí, sí, ahora sí, ahora sí. Eh, bueno, entonces tenemos una igualdad acá que habría que ver, tratar de ver, utilizando congruencia, qué cosas podemos deducir. Bueno, entonces, congruencia módulo, ¿qué podríamos hacer como para simplificar las cosas o para obtener alguna información, digamos? Y a mí se me ocurre que si existiese, entonces x al cuadrado más y al cuadrado tendría que ser congruente a 0 módulo 3. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos esto? Porque si yo tomo congruencia en esta igualdad, yo sé que x más y al cuadrado es igual a 3 por algo. Entonces es divisible por eso. Entonces es congruente a 0 módulo 3. Entonces, analicemos qué pasa con lo que podemos pensar, bueno, es qué pasa con los enteros cuando lo elevo al cuadrado, cada uno por individual, ¿no? Cada uno de estos términos de la suma, ¿no? ¿A qué son congruentes los cuadrados? Esto ya es más o menos lo mismo. ¿Cuáles son los restos posibles de un número al cuadrado? Claro, tenemos, hay dos posibilidades a esto, ¿no? Que sea igual a 1, módulo 3. Si 3 no, divide x. Y x cuadrado congruente a 2 y 3 divide x. O sea, eso se puede ver de dos maneras. Esto aquí lo podemos pensar como que es una aplicación directa del teorema de Fermat, o al mismo tiempo como el módulo 3 es muy chiquito, es fácil chequear de que si tengo, hay que chequear solo con los x congruente a 1, x congruente a 2, módulo 3, lo elevo al cuadrado y veo cuánto me da, ¿no? No sé, pues se me está arrastrando el lápiz después cada vez que levanto. Eh, entonces, y bueno, y para el i cuadrado también pasaría lo mismo. Entonces, la única posibilidad es que, no, o sea, si no pueden ser, si alguno de estos dos, si x
al cuadrado o y cuadrado es congruente a 1, ¿qué pasaría? Que esta igualdad de congruencia no se da. Está aquí la. Bueno, la ecuación esta es x cuadrado congruente a 0 Entonces, ¿qué podemos hacer con esta nueva información que tenemos? ¿No? Claro, 0 más 0 es la única opción. Entonces, lo que habíamos partido de la igualdad de esta, lo estamos suponiendo que existen estos tres enteros. No son dos. Entonces, de esto deducimos, tomando módulo 3, que x al cuadrado más y al cuadrado es congruente a 0 módulo 3. De esto y observando cómo se comportan los cuadrados en módulo 3, podemos deducir que x cuadrado es congruente a 0 módulo 3 e y también. Entonces, teniendo en cuenta lo que dijimos recién, esto de acá nos está diciendo que 3 divide a x y a y, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos que 3 divide algún número, o que un número divide el otro, esto lo podemos expresar como que ese número es 3 por algo. Y entonces podría, por ejemplo, reemplazar esto en la ecuación de acá arriba. Entonces, de la ecuación de arriba podemos escribir que 3a cuadrado más 3b cuadrado es igual a 3z al cuadrado. Y ahora, bueno, acá en el lado derecho podemos escribir esto como 9 factor de a cuadrado más b cuadrado igual a 3z cuadrado. Y aquí podríamos simplificar, entonces nos quedaría 3 veces a cuadrado más b cuadrado igual a z cuadrado.
Y de acá, ¿qué se le ocurre, no? Recuerden que acá tenemos que A y B son enteros. Z también es un entero, que está elevado al cuadrado. Como A y B son enteros, A al cuadrado es entero, B cuadrado es entero, su suma es entera, y multiplicarlo por un 3 sigue siendo un número entero. Entonces, una posible, Composición en primos, dicen en el chat, pero no. claro, la descomposición en primos. Eh, ¿Por qué la descomposición en primos? Porque fíjense de que si lo que yo estoy pensando en este lado, y por ahí lo que pensó su compañero cuando me dijo la descomposición de primo, es que de este lado tengo un número elevado al cuadrado, ¿no? El z está elevado al cuadrado. Entonces, todos los primos que aparecen del lado derecho van a estar a una potencia par en la factorización de números primos. Porque van a ser los factores de z al cuadrado. Y en este caso, acá voy a tener los factores de esta suma, que en realidad no sé cuáles son. Eh, no, pero igual, estoy dudándolo, ¿no? Eh, Tengo una duda igual con este argumento de usar la factorización de números primos. eh, Porque acá tengo una suma, entonces como hay una suma acá no puedo hacer bien el juego, digamos, de que acá hay, no sé cómo aparece acá el 3 en esta suma. Digamos, no puedo asegurar que en la suma aparezca una cantidad par o impar. Si pudiéramos decir que en la suma también hay una cantidad par, ese argumento va. Pero si, si no podemos argumentar eso de alguna forma, el argumento no nos terminaría, no podríamos llegar a la conclusión final. Eh, Porque podría pasar que a cuadrado más b cuadrado en su descomposición prima tenga el 3 una cantidad de impar en exponente impar. Entonces tendría una más la cantidad de impar, me daría par. Y entonces no llegaríamos al absurdo que quería. Eh, entonces por ahí ese no era eh, la forma de. Habría que ver si eso tiene una cantidad, una potencia impar de 3, para mí que no. Eh, Habría que checarlo. Si se puede probar eso con ese argumento, estaría bueno, pero por ahí no sirve. Entonces les tiro otro argumento. Lo que podemos suponer, ¿no? Que si yo agarro los x y z, tales que cumplen esto, que cumplen la condición inicial, y t es un divisor común, ¿qué pasa con x sobre t, y sobre t y z sobre t?
Entonces, ¿qué pasa si yo agarro directamente y hago esto? Ah, que no va a haber, que si P es el máximo común divisor, como no va a haber máximo, va a quedar como, claro, hago una cosa nueva en la que no va a haber máximo común divisor, o sea, va a ser, pero son tres, no sé. No, lo que pasaría, o sea, si yo agarro, volviendo a esta deducción, ¿no? Si yo agarro x y z tales que pasa esto y consigo un divisor común, puedo probar que dividirlos por un divisor común también me da una solución. Entonces yo podría suponer, digamos, que puedo ir dividiendo hasta que no tengan divisores comunes. Podemos suponer que x y z no poseen divisores comunes. Pero tipo, entre X y Y, sí podrían tener uno que no sea común con Z. Claro, o sea, la cuestión es que no sean entre tres, porque si son entre tres, o sea, digo, agarro una terna de ellos que cumple la igualdad. Si tienen algún múltiplo, un divisor en común, los cambio por dividir por ese común. Si esos que conseguí dividiendo siguen teniendo en común, divido de vuelta. Y es un proceso que va a tener va a ser finito porque los divisores comunes son finitos, existe un máximo. Eh, Pero, ¿cómo se puede meter la división adentro del elevado al cuadrado? claro, bueno, yo en realidad lo que estoy haciendo, no lo estoy metiendo adentro del elevado al cuadrado, sino estoy agarrando cada de estos números nuevos que les podemos llamar de otra forma, digamos, le podemos llamar x0, que va a ser x sobre t, y0 igual a y sobre t, y z0, y lo que estoy haciendo es chequear que cumplen la igualdad. Yo acá lo escribí muy rápido, ¿no? Pero lo que estoy haciendo en realidad es, estoy calculando x0 al cuadrado, más y0 al cuadrado, y lo que quiero ver, lo que deberíamos ver, para chequear que pasa lo que yo digo, es que es igual a 3 por 0 al cuadrado. Entonces, pero bueno, si yo escribo qué es cada número, bueno, escribo en el lado izquierdo nomás, que es cada número. Entonces esto es x cuadrado sobre t cuadrado más y cuadrado sobre t cuadrado. Entonces saco factor común 1 sobre t cuadrado y me queda x cuadrado más y cuadrado. Y lo que estábamos suponiendo es que x cuadrado más y cuadrado es 3 veces z. Entonces me queda 1 sobre t cuadrado por 3 veces z al cuadrado. O sea, 3 por z sobre t todo al cuadrado. Entonces, si tengo esto aquí, x y z tales que cumplen esta ecuación y tengo un divisor común, puedo tomar los números que obtengo dividiendo y voy a seguir manteniendo la igualdad. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a poder decir que podemos suponer que entonces, teniendo en cuenta eso, podemos suponer que no tienen divisores en común. ¿Por qué podemos suponer? Porque si tuvieran, los cambio por esos que agarro, dividiéndolo por el divisor común.
divisores comunes. Bueno, entonces lo que estoy haciendo acá es otro enfoque, o sea, en realidad acá empecé otro camino, ¿no? Para resolver el mismo problema, porque yo el camino que estaba siguiendo, que llegué hasta acá, yo acá lo que pensaba usar era usar la factorización prima, que para mí es, no sé cómo probar lo otro, ¿no? Lo que yo decía es, o sea, poderse usar se puede, ¿no? Porque es una herramienta que vale y cosas, pero nos lleva al resultado que queremos, no estoy seguro, pero bueno, son cosas que pasan cuando uno quiere resolver por ahí algún problema que va agarrando herramientas o teoremas que conoce y los trata de aplicar. Y, y el problema es el siguiente, ¿no? Yo acá en el lado derecho tengo z al cuadrado, entonces su factorización prima, tenga o no tenga 3, va a tener exponente, va a haber una cantidad par de exponentes para el 3. ¿Por qué? Porque si el z no es divisible por 3, entonces el 3 va a estar elevado a la 0, que es par, y si z tiene exponente, en la descomposición de z aparece el 3 al algo, como z está elevado al cuadrado, nos va a aparecer 3 a la 2 por ese algo. En cambio, de este lado acá tenemos un 3 por un lado, y después tenemos esta suma, pero de esta suma no podemos asegurar que tenemos si no sabemos, o sea, si pudiéramos asegurar que de la suma hay una cantidad par de potencias de 3, entonces podemos usar la factorización prima porque de este lado nos va a quedar una que tenemos acá más la cantidad par de la suma. Y este lado, entonces del lado izquierdo nos quedaría una cantidad impar, mientras que del lado derecho nos va a quedar una cantidad par. En cambio, pero lo que pasa es que no podemos asegurar, o al menos yo no me doy cuenta cómo asegurar de que en esta suma hay una cantidad, en su factorización prima de la suma, existe una cantidad par de potencias de 3. Entonces yo lo que digo, bueno, agarremos otro enfoque, que el otro enfoque es lo que expliqué recién, que es, bueno, entonces, si yo agarro los tres números que cumplen la ecuación y tomo un divisor común, puedo ver que esos números divididos por su divisor común siguen resolviendo la ecuación. Y entonces, teniendo en cuenta eso, puedo suponer que tienen divisores comunes. Y ahora, por suerte, digamos, no se alarga más la cosa, ¿no? La idea es que todo el razonamiento que hicimos hasta acá, o sea, antes de pensarlo de usar la factorización prima, todo esto es verdad. Entonces, por lo anterior tenemos que si x cuadrado más y cuadrado es igual a 3 veces z cuadrado, entonces teníamos que x más y cuadrado es congruente a 0 módulo 3. Acá voy a hacer los mismos pasos que hice antes, de vuelta, como para que quede más prolijo la seguida de ideas, pero por ahí salte algunos pasos y si se pierden, díganme. Acá me olvidé el cuadrado, perdón. Entonces, lo que habíamos llegado a deducir era que 3 dividía x y 3 dividía y. Entonces, queríamos x igual a 3 veces a, y igual a 3 veces b. Entonces, de asterisco y esto de aquí,
y triángulo, tenemos que era la última ecuación que obtuvimos. No, la hago ahí más rápido, porque si no me pierdo. Habíamos llegado que 9 a cuadrado más b cuadrado era igual a 3 veces z cuadrado. Y de acá habíamos dividido esto. Y ahí habíamos llegado a esto. Y ahí fue cuando nos trabábamos. Y yo le dije que podíamos usar la factorización prima. Y por ahí no es realmente cierto que eso nos terminó dando la respuesta al problema. Entonces, teniendo otro enfoque, digamos, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Porque por ejemplo, de Z no deducimos más nada, digamos, porque cuando empezamos a trabajar de Z como que medio que nos olvidamos un poco y trabajamos con X e Y y llegamos a la conclusión de que 3 dividía X y 3 dividía Y. Entonces, de esta ecuación, ¿qué podemos decir de Z? O de Z cuadrado. Bueno, entonces, lo que podemos hacer acá es ver que tenemos Z cuadrado escrito como 3 por alguien, ¿no? O visto de otra manera, podemos tomar congruencia módulo 3 de nuevo. Entonces, si tomamos congruencia módulo 3, tenemos por un lado que 0 es congruente a z cuadrado módulo 3, o z cuadrado congruente a 0, que es lo mismo porque la relación es reflexiva. O también directamente podríamos haber dicho que 3 dividía a z cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Son todas frases equivalentes, es decir, todas esas cosas. Y podemos decir que directamente que lo dividía porque era 3 por algún entero. Y ahora, ¿qué pasa si 3 divide a z cuadrado con el z? O sea, esa sería la cosa, porque ahí acá o sea, yo del z todavía no dedují nada, no tengo nada del z que yo sepa, sino porque acá tengo un cuadrado. Nosotros habíamos visto que, por ejemplo, ¿qué pasaría si z es congruente a 1 o congruente a 2 módulo 3? Si tengo esto, ¿puedo obtener que z al cuadrado es congruente a 0 módulo 3? No, entonces esto de acá nos termina implicando que 3 divide a z. Y acá ya podemos decir que hay una contradicción. No sé si la visualizan, ¿no? Porque están las páginas anteriores. Cosas de la página anterior llegan a esto. Pero nosotros habíamos hecho, en este segundo enfoque para el problema, hicimos una suposición. Entonces, cuando uno hace una suposición para probar, nosotros estamos suponiendo dos cosas. Estamos suponiendo que existen esos z y que no tienen divisores en comunes. Entonces, llegamos a que 3 divide a los tres números. Y esto no puede ser cierto porque supusimos que no.
¿Se entendió? Más o menos, algún paso que no quedó claro. Sí, claro, sí, ahora entendí. Bien, gracias. No, nada. Eh, Hay alguien me preguntó por la 13. Vamos con ese. No me acuerdo cuál es, pero ahí lo chequeo. Queda una ecuación de congruencia. Eh, sí, eso que acá dice Rodrigo, me pidió por el 13, que es ese ejercicio que puse ahí recién, que es una ecuación lineal, y me dice que lo hizo, pero no le daba la combinación lineal, y dice, no sabe que hizo mal, y seguro es que lo que tiene la combinación lineal y esto, que como son cosas de ir poniendo las cosas bien en su lugar, por ahí hiciste dos, te comiste un signo, pusiste un número mal y ya después te va a dar todo distinto, o sea que por ahí son cosas que hay que ser muy cuidadoso y por ahí hacerlo 2 veces como para asegurarse que esté bien. Eh, bueno, en una ecuación lineal, lo que habíamos dicho siempre, ¿no? Que había que mirar el máximo común divisor entre estos números. Después había que ver si lo ideal sería calcular esto, ¿no? Vamos a escribir. Entonces, lo podemos plantear como calcular el máximo común divisor. Entonces, lo bueno es hacerlo con el algoritmo de Euclides para después poder obtener la combinación lineal que nos va a servir. Después hay que chequear si el máximo común divisor divide el 6. Y después hay que encontrar una solución particular haciendo uso de la combinación lineal del máximo común divisor. Por algún Q, si obtenemos la positiva en esto, ¿no? Si la respuesta es sí, podemos seguir, ¿no? Si fuera no, ya decimos no hay solución y listo. Entonces vamos a escribir el 6 como combinación lineal de el 6 como esto porque se divide. Y entonces voy a tener, por un lado, la combinación lineal del máximo común divisor, que va a ser un S por 21 más un T por 30 por este Q, que el Q es el de la división, ¿no? Y entonces lo que vamos a obtener después es que un punto particular x0 es igual acá es el 21, ¿no? Es S por Q va a ser una solución, y después todas las otras soluciones las vamos a generar como S por Q más 30 sobre el máximo común divisor por K. Esto en teoría es todo lo que vimos lo que se fue viendo en la teoría, digamos, es como medio que es una forma esquematizada de tener lo que hay que hacer. Entonces, bueno, empecemos por la parte de calcular el máximo común divisor. Entonces, bueno, el 21 entra una vez en el 30, me sobran 9. El 9 entra 2 veces en el 21, me sobran 3. Y después tengo que el 9 entra 3 veces que el 3 entra 3 veces en el 3, entonces obtengo que 9 es 3 por 3 más 0. Entonces, el máximo común divisor entre 30 y 21 es 3, perdón. Entonces tengo 21, 30 es igual a 3.
Y podemos ver fácil que 3 divide a 6. Por lo tanto, hay solución. Bueno, entonces ahora tenemos que escribir una combinación lineal del máximo común divisor con el 30 y el 21. Y acá es donde siempre hay que tener cuidado, digamos. Entonces, de esta de aquí podemos saber que 3 es igual a 21 menos 2 por 9. Y de esta otra acá arriba podemos escribir que 9 es igual a 30 menos 21. Yo acá siempre que, o sea, yo por comodidad, o sea, acá podría, yo cuando siempre es 1 por los suprimo de este lado, digamos, como que ya los ignoro, digamos, los unos de la multiplicación. Pero después todos los otros, por ejemplo, acá que aparece el 2 por, ese no, ese lo dejo, es 2 por. Entonces, utilizando estas dos ecuaciones acá, ¿no? Tengo la celeste, que es la primera que voy a usar. Entonces 21 menos 2 por 9. Y utilizo la otra, entonces tengo 21 menos 2 factor de 30 menos 21. Ah, ahí Rodrigo encontró su error, pensó que eran comprimos, pero pusiste son coprimos así de pecho. Ah, claro, no, o sea, lo ideal es tratar de calcular, lo mejor es tratar de calcularlo. Como que, porque aparte, cuando lo calculamos de esta manera, utilizando el algoritmo de Euclides, nos da la forma para escribir la combinación lineal. Entonces, por más de que por ahí, si no sabemos por ahí, que yo el 7 y el 3 por ahí también es fácil. El 7 y el 3 son completos y por ahí uno no, por ahí está medio nublado ese día que le toca y no sabe cómo calcular la combinación lineal. Y bueno, hacer el algoritmo y lo va a salir, digamos. Eh, y aparte, si te confundiste, que hiciste, bueno, estos dos números son coprimos y no eran coprimos, chequeas que no lo son o si son. Claro, ves ahí, no, fue un error de cuenta entonces. Puso 2 en lugar del 3. Y yo que estaba, vamos a seguir con esto, entonces me queda 21 menos 2 veces 30, 2 por 30, más 2 por 21. Entonces me queda que 3 es igual a 3 veces 21 menos 2 veces 30. Y bueno, lo que habíamos dicho era escribir lo que era el 6. 6 lo podemos escribir como 2 por 3. Y 3 es el máximo común divisor. Entonces esto es 2 por la combinación lineal que obtuvimos recién, que ya me lo olvidé. 3 por 21 menos 2 por 30. Y bueno, y acá si hacemos factor común podemos deducir entonces que x0 igual a 6, que este 6 es este, ¿no? Es el 2 por 3 del lado derecho. Es una solución particular y el conjunto de las soluciones es, qué sé yo, 6 más, entonces 30 sobre 3, 10.
por K con K en Z. Recuerden que este 10 de acá sale de hacer L sobre el máximo común divisor entre A y M, que en este caso es el M era 30 y el máximo común divisor era 3. Y bueno, para terminar realmente este ejercicio, porque este ejercicio tenía inciso I y inciso 2, eso sería el inciso I, y el inciso 2 es decir cuáles son las soluciones de la ecuación tales que 0 está, tal que X es mayor que 0 y menor que 35. Entonces ahí simplemente es chequear, ¿no? Acá chiquitito, espero que entre bien. El inciso 2 es ver que las soluciones van a ser el 6, si agarro empiezo con el 6 está, 6 más 10 va a ser 16, más 10, 26, y ya si me paso, si sumo 10 de vuelta, ya estoy en el 36 y me paso. Eso también lo pueden anotar de manera más de conjunto, o escribirlo así. 6 más 10 a la K, con K igual a 0, 1 o 2. Que en realidad es una solución particular porque no es solo el adjetivo particular es para que no, ¿cómo se llama? Resaltar que no es la solución, porque la solución de la ecuación, de la ecuación lineal de congruencia es el conjunto de todas las soluciones. Porque si no, si digo, decir una solución es lo mismo, digamos, que decir una solución particular. Es como que el particular está resaltando el hecho de que hay otras soluciones. Por ahí en este contexto no se... en este contexto por ahí no se usa tanto, lo que pasa es que yo en mi área se utiliza mucho que yo hago ecuaciones diferenciales, como que solución particular es como generalmente se le dice a las soluciones cuando uno sabe que hay más soluciones, y como bueno, ya se te queda en el día al día decir, cuando tenés varias soluciones, decir que tal solución es una solución particular. Pero es más que nada eso, enfatizar que hay otras soluciones aparte de la que estás dando vos, como esta. Y sí, claro, en esto de aquí, digamos, vas a tener esa solución, que yo le agrego el adjetivo particular para enfatizar lo que dije, más este número de acá, que es m sobre el máximo común divisor. Entonces, si A y m son coprimos, acá voy a tener un 1, y dividir m entre 1 es m. No hay nada podrido. Sí. Profe, cuando en el 19 hizo lo de dividir a los tres, a X y a Y y a Z, por un divisor común, no termino de entender cómo puede asegurar ahí que siempre todo vaya a ser entero, porque es como que están adentro de un cuadrado esos. Claro, o sea, Y que vaya a seguir siendo equivalente que las cosas están conectadas con sí y solo sí. Eso es lo que no entiendo.
Bueno, en principio, ¿no? Como, vamos por parte. Como t es un divisor de cada uno, dividir cada uno de los numeritos x, y y z, o sea, esto que está acá entre paréntesis, son enteros. Hasta ahí no hay duda. Y eso Entonces, sí, bien. eso sí. Después lo que tiene es que como t divide a x, t cuadrado va a dividir a x cuadrado, ¿no? Eso es por ahí la observación que por ahí falta, bueno, por ahí falta más detalle para ahí visualizar. Pero como yo tengo que x es t por un q, entonces x cuadrado va a ser t cuadrado por q cuadrado. Entonces dividir x cuadrado entre t al cuadrado va a seguir siendo entero. ¿Estás ahí conmigo, Iván, en ese? Claro, sí. Sí, sí, había apagado el micrófono Ah, y está bien, sí, hablé sí. y no se escuchó. Entonces, ya tenés ahí eso. Entonces, después, ya si yo ya sé que esto es entero. Uy, quería usar el láser. Esto es entero. De la misma manera podemos ver que i cuadrado sobre t cuadrado es entero. Sumar dos enteros es entero. Y acá estoy operando, por ahí saliéndome de la idea, de las líneas generales. Pero al mismo tiempo, como t es divisor de ambos dos, de cada uno de estos dos, t cuadrado va a dividir a la suma, entonces todo esto va a ser entero, y aparte pues ya habíamos dicho que esto era entero. Y acá uso esta relación nomás, y acá voy a tener que lo mismo de que z cuadrado sobre t cuadrado es entero, utilizando el mismo argumento de acá. Lo que no me queda claro es si esto Claro, sí, sí. resuelve tu duda. Sí, sí, ya entendí, ya entendí. Bien, gracias. No hay nada. Eh, Federico había tirado el 19A. Eh, Acá les tiro mi mail por las dudas. Ahí me lo pidió Rodrigo, pero cualquiera que lo necesite. Ahí en el chat se lo mando. leandro.milne@unc.edu.ar. Si no puse mal la extensión final, digamos. Creo que así. Ahí no me puedo fijar. Ahí hacemos el 17, Federico. Que lo vi justo, saltó Iván con la dudita esa del 19. Sí, unc.edu.ar, lo puse bien. Ahí está. Vamos con el 17, perdón. Que este era decir el resto, es medio, entre ciertos aspectos, como hacerlo la congruencia pura, pero al mismo tiempo, por ahí ya como que ya tenemos muchas cosas para usar. Y acá en teoría podríamos usar los teoremas de Fermat y estos que, que vieron durante las clases. Ahí va, no pidas perdón, no, o sea, justamente la resolví porque era una duda súper rápida y por eso dije, la resuelvo rápido. Bueno, en el A tenemos ¿no? Tenemos que saber cuál es el resto en la división de A por B en los siguientes casos. Entonces yo tengo 11 a la 13 por 13 a la 8. Entonces, yo quiero encontrar que esto es congruente a un número R, módulo 12, donde R va a ser el resto. Entonces, como es el resto de la división, sé que, pues sabemos que tiene que cumplir esta condición. Entonces, acá lo que podemos tener en cuenta primero son las propiedades Siempre acá cuando tenemos este tipo de ejercicio que te piden calcular un resto usando congruencia, es tener en cuenta ¿cómo se llama? Las propiedades, cómo se comporta la congruencia con la suma, la multiplicación y la potenciación.
bueno, que eso lo tienen que tener fresco y claro, digamos. Y después otras cosas que se pueden usar, por ejemplo, en este ejercicio son los teoremas. Por ejemplo, acá se podría usar, no sé, que 11 a la phi de 12 es igual a 1 congruente módulo 12, ¿no? Entonces, el problema acá es que habría que calcular este número, que no, como el 12 es un número chico, no es muy difícil hacerlo, pero hay que hacerlo y bien, porque yo cuando estaba viendo los ejercicios, esto lo hice, lo calculé mal, porque no es algo que se acostumbre a usar, y después ver cómo relacionar este exponente, que habría que calcularlo con el 13 y ver qué nos da. Pero al mismo tiempo, por ahí, quizás antes de operar, tratando de meter este teorema, o sea, si usamos el teorema ese, vamos a llegar al resultado de igual manera. Pero también podemos pensar cómo es en relación al 11, si el 11 lo puedo achicar en términos de valor absoluto en relación al 12, ¿no? O sea, yo quiero un número que tenga menor valor absoluto, pero que sea congruente al 11 en módulo 12. Entonces, en esta idea, digamos, la idea esta surge medio que de que el 11 es casi 12, digamos, estamos en un número que está relativamente cerca al 12. Es más, me falta 1 para llegar al 12. O sea, lo que estoy diciendo es que 11 lo puedo escribir como 12 menos 1. Entonces, teniendo en cuenta esa igualdad, puedo decir que 11 es congruente a menos 1, módulo 12, y teniendo en cuenta la misma idea de que el 13 es un número grande, es un número que está más grande que el 12 en valor absoluto, pero no está tan lejos, va a ser congruente a 1, módulo 12. Bueno, entonces utilizando estas dos, tengo que 11 a la 13 13 a la 8 va a ser congruente a menos 1 a la 13 por 1 a la 8. Acá es donde estoy usando esas propiedades que les decía, en módulo 12. Y bueno, entonces 11 a la 13, 13 a la 8 es congruente a menos 1, módulo 12. Entonces, esto es porque, bueno, menos 1 a la 13 es menos 1 y 1 a la 8 es 1, entonces menos 1 por 1, menos 1. Y ahora, el menos 1 no cumple justamente esta condición que escribí aquí. Por lo tanto, habría que hacerle algo para que sí cumpla la condición esta. Y que vamos a hacer es usar de vuelta esta congruencia de acá. Y con eso vamos a concluir que podemos concluir que 11 a la 13 por 13 a la 8 es congruente a 11 módulo 12. Entonces, 11 es el resto. El resto de dividir ese número entre 12, ¿no? El resto va a ser la división de todo eso entre 12. Yo no sé, me olvidé de preguntarte, Federico, ¿qué fue lo que trataste de hacer? Me encaré porque se me fue la inspiración.
Cada eso siempre tenés que tenerlo en cuenta, digamos, cuando hay multiplicaciones, pensarlo como, bueno, pues, trabajo cada número por separado. Los otros tres, claro, entonces con los otros tres no tuviste drama, digamos. Claro, entonces yo te conté todo el... eh, te conté todo el cuento, yo solo tenía que haber explicado esa partecita. Pero bueno, por ahí a otro le sirve eso. Y bueno, y otra manera hubiera sido usar este teorema que era ver, que ahora no me acuerdo, no tengo el ya que lo traje a colación, o sea, habría que calcular el phi de 12, y bueno, hay que tener en cuenta que 12 es 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado, entonces todo múltiplo de todo número par, y todo... Dale, bueno, entonces lo que había que hacer en el otro caso era calcular esto, que yo en ese, cuando lo calculé, mientras repasaba esto, lo hice mal. Entonces, bueno, uno acá podría ver que los comprimos con el 12 son el 1, el 5, el 7 y el 11. Entonces, eh, phi de 12 es 4. Y de ahí sacar que, bueno, y usar eso, usar que, por ejemplo, 11 a la 4 va a ser igual a 1, y trabajarlo como por ahí trabajaron los otros. Y también de, bueno, que 13 a la 4 también va a ser igual a 1 porque 3 y 12 son como primos. O sea, se podría haber usado ese teorema y después jugar con las potencias y después simplemente multiplicamos lo que queda. Pero por ahí en este ejercicio no hacía falta y no siempre es fácil calcular la phi de Euler. Y acá lo que tenemos es que justo, bueno, justo estos numeritos están eh, cerca del número que teníamos como módulo. Eh, bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre cómo se llama? Sobre este ejercicio que hice recién, y si no, eh, pueden preguntar por alguno en particular. Si alguno quedó está trabado con algún ejercicio en particular, así diga. Eh,
Bueno, a ver si le explico alguno, algo. El 7 ya ni me acuerdo si lo hicimos o no, pero lo discutimos. Que de momento hay tiempo. En este creo que es lo mismo que le decía a Federico sobre el 19, usar las propiedades. No lo hice, ya me acordé. Este no lo hice, medio que conté muy por encima cómo se hacía, digamos. Y lo que decía era que había que usar esas propiedades de congruencia, que son las de este teorema, que ahí lo pongo acá también en el jam. No quiero usar estas, tratar de este tamaño chicón. Tratar de usar este enunciado, digamos. Que la idea entonces es ir calculando congruencia, congruencia por ejemplo, en el A, ir calculando congruencia, congruencia por cada término, y después utilizar la relación de la potenciación para obtener números cómodos. Y esos. El A lo expliqué así bien por encima porque es un poco más largo, no es más difícil que el B, son bastante similares, la única diferencia es que acá hay sumas y acá hay multiplicaciones. Pero acá como hay sumas y hay potencias, como que tenés que ir haciendo varios pasos a la vez. Pero en resumen hay que ir pensando, ¿no? No, por ejemplo, si empezamos con el A y hay que hacerlo para el 5 y hay que hacerlo para el 7, ¿no? O sea que hay que hacerlo para las dos. La idea acá es que utilicen más que nada las propiedades estas. Entonces, agarramos el A y el 5. Y lo que vamos viendo es, la idea es ir viendo término a término qué es congruente cada término y después cada término va a ser congruente a la suma de lo que, el número va a ser congruente a la suma de lo que vayamos obteniendo. Entonces, podemos ir probando directamente uno a uno. El 1 a la 8 es como que no hay mucho que hacer. Sigue siendo 8, sigue siendo 1 congruente a 1 módulo 5. Después, por ejemplo, el 2 a la 8. Yo lo primero que lo escribiría como 2 al cuadrado a la 4. Y acá digo, bueno, entonces esto es 4 a la 4. Y acá el 4 también es como ir jugando un poco en las potencias, lo escribiría también como 4 al cuadrado. Al cuadrado. Entonces esto es 16 al cuadrado. Y acá puedo decir, por ejemplo, que esto es igual a congruente a 1 al cuadrado módulo 5. Esto porque 16 es 15 más 1, entonces va a ser congruente a módulo 1 módulo 5. Esa podría haber sido una opción. Otra opción podría haber sido desde este punto de acá, haber dicho que 4 es congruente a menos 1. Entonces esto es congruente a menos 1 a la 4, que es 1 en módulo 5. O sea, ese podría haber sido otro camino, digamos. Y hubiéramos llegado a lo mismo, ¿no? Que 2 a la 8 es congruente a 1 módulo 5, o siguiendo este otro camino, 2 a la 8 es congruente a 1 a la 5. Entonces, bueno, entonces por ejemplo, el XS que teníamos va a ser congruente a 1 más 1, y bueno, más los otros términos que no hemos calculado, ¿no? 3 a las 8, y todos así hasta el 8 a la 8. Entonces la idea es ir calculando los restos de estos números en la división de 5 usando congruencia y después ir juntando lo que te va quedando.
Eh, bueno, por eso ahora habría que hacerlo con el 3. Entonces hay que hacerlo con el 3, hay que hacerlo con el 4, hay que hacerlo con el 5, hay que hacerlo con el 6, hay que hacerlo con cada uno. Ahí despacito y se sale, digamos. Y por eso medio largo, en parte tener que hacerlo. Y después hay que repetir todo lo mismo, pero para la división por 7. Y después este es similar, la única diferencia que debe tener sumas, tenés multiplicación y tenés el alivio de que no te des potencia. Entonces, por ejemplo, en el B que tengo 3 por 11, me come un número, por 17 por 71. Por 101. Entonces, lo que hago, voy a ir viendo congruencias de cada uno. Por ejemplo, el 3, medio que lo que conviene es dejarlo ahí. Por ahí otro número chico que es congruente al 3 es el -2, pero en principio no nos aporta mucho. Después, por ejemplo, el 11 es congruente a 1 módulo 5, porque es 10 más 1. El 17 es congruente a 2. Escribí mal eso. El 71 a 1. Y el 101 a 1. Bueno, todo este número va a ser congruente a 3 por 1 por 2 por 1 por 2, que es 6. Y este 6 es congruente a 1 módulo 5. Esta última congruencia de acá la hago porque nos está pidiendo el resto de la división, ¿no? Entonces tengo que llegar a un número que sea mayor o igual que 0 y menor que 5. Ve, justamente este se puede ver en un instante que es mucho más rápido el de la multiplicación. Dale, no de nada, Ian. Bueno, me parece que por hoy estaría bien por cortar por acá. Ya que quedan 5 minutitos nomás para las 6 y nos estaríamos viendo el martes. Igualmente, si ahora te revisen así, si tienen alguna duda, algún ejercicio y algo, y pregunten, que me quede un ratito acá. Dale, nos vemos. Sí, está medio difícil, es el 19A, es como que cuesta escribirlo bien, todo.
Espera que no sé si dejé el. Así lo tengo abierto. El, no, el 19b sale pensándolo como racionales, pero una buena idea es pensar el ejercicio como si te dijera que son enteros y después tratar de pensar cómo puedes extrapolar el caso racional a cómo puedes llegar del caso racional al caso entero, digamos. O sea, pero una idea es pensarlo como si fueran enteros primero y fíjate qué pasa con eso. Y después pensarlo en cómo puedo llevar de si tengo tres números racionales a tener tres números enteros. No, de nada.